Clase número 4. Oración, intercesión y confrontación espiritual en la batalla. ¿Por qué el punto 3? A ver, alguien que abra. Abre el micrófono, habla y después lo cierro otra vez para que no tengamos interferencia con los demás compañeros. ¿Por qué el punto 3, que es confrontación espiritual en batallas, tiene ese nombre y no tiene el nombre de guerra espiritual? Porque la guerra está ganada. La guerra está ganada. Y ¿Quién estamos ganó en la guerra? batalla. El Señor Jesucristo en la cruz ganó la guerra cuando venció a la muerte, venció a Satanás. Entonces, Muy bien. ahora estamos en batalla, pero la guerra está ganada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Esa va a ser una de las preguntas, así que ya saben. Muy bien, muy bien. Ese concepto, y hoy hablábamos justo de eso con el pastor Marcelo, ese concepto tiene que estar bien, bien, bien claro. Es confrontación espiritual porque no estamos en guerra, estamos en batalla. La guerra se desató en el Edén, pero Cristo fue el que peleó esa guerra, pues nosotros no la podíamos, no la íbamos a ganar porque no teníamos la esencia ni teníamos las herramientas para ganarla. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitía pelear. Entonces necesitábamos un ser igual a nosotros, pero sin pecado. Y Él puso su vida y derramó su sangre. Recuerde que en la sangre está la vida. Entonces, por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, porque en la sangre está la vida. Por eso el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Muy bien. Vamos al primer punto, oración. No me dejen desviar, que nos quedan horas para terminar la materia y no nos podemos dar el lujo de desviar. Oración. Elementos de la oración. ¿Cómo tiene que ser la oración? Primeramente tiene que ser constante. Muy bien. ¿Y dónde está el texto? En 1 Tesalonicenses 5:17. Muy bien. Orar sin cesar. Muy bien. Alguien dijo, ¿cómo voy a orar si yo no tengo ningún César? Pero no es César, es continuamente. Orad sin cesar. ¿Se acuerdan que por qué cuando la Biblia dice orad sin cesar, a qué se refería? ¿Se acuerdan? A ver, mire que ya estoy tomando evaluación. ¿Puedo yo estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todo mi habitación? tiempo. Baja. ¿Y qué significa eso? En todo tiempo. Que tener un espíritu de oración, estar siempre en oración. Ahí está. Tener un espíritu de oración. Una cosa es la intimidad con Dios, que es un tiempo limitado, lo que usted tenga de su tiempo de intimidad con Dios, y otro tiempo es, y otra cosa es orar sin cesar, es tener un espíritu de oración constante, por eso es continuamente, dentro nuestro. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser el otro elemento de la oración? Número 2. ¿Cómo tiene que ser? Perseverante. Perseverante. ¿Cuál es el texto bíblico? Colosenses 4:2. Muy bien. ¿Y qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Muy bien. Entonces, fíjese que cómo van de la mano los dos elementos. Ser constante y ser perseverante. Perseverante en una petición. Y recuerde que hay personas que dicen, cuando uno tiene fe, uno ora una vez y no tiene que orar más. Está bien. Es cierto que cuando uno ora la primera vez y hace una petición delante de Dios, la petición Dios la toma. Eso es verdad, eso es verdad. Pero ¿por qué yo tengo que ser perseverante en mi oración en una misma petición? No es por Dios, es por mí. Porque recuerde que yo tengo poder en la boca y que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy perseverando en la oración, cuando yo estoy declarando esa oración, Señor, que los ojos del entendimiento de mi esposo, Señor, sean alumbrados. Entonces se va activando la fe en mi corazón. Y es la fe en el nombre de Jesucristo lo que desata y lo que mueve la mano de Dios. No son mis emociones, es la fe.
Entonces, por eso tiene que ser constante y tiene que ser perseverante. Entonces, usted hágala a la oración las veces que tenga que hacerla, hágalas, no tenga miedo y persevere en esa petición, porque a medida que usted habla, usted está moviendo el mundo espiritual con el poder de la palabra. Y la oración tiene que ser liberadora. Número 3. ¿Cuál es el texto? Filipenses 4, 6, 7. A ver. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén. Fíjese, tiene que ser liberadora, porque cuando yo echo mi ansiedad, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es estar afanoso? Estar preocupado desmedidamente. Es decir, cuando hay una situación que a mí me preocupa desmedidamente, el estar afanado es el estar ansioso. Entonces dice, en vez de estar, ¿alguno de ustedes le pasó alguna vez? Siempre. Es una batalla que tenemos constante, porque ¿dónde se genera la ansiedad? ¿En qué parte de mi ser se genera la ansiedad? En el alma. En el alma, en la parte del alma, ¿eh? Porque el alma está siendo regenerada. Porque nuestra redención es completa. Cristo murió por la plenitud de nuestra vida, por nuestro espíritu para resucitarlo, por nuestra alma y por nuestro cuerpo. Entonces, la regeneración en el espíritu es automática. No, la redención en el espíritu es automático. Estábamos muertos en delitos y pecados y resucitamos a la nueva vida en Cristo. Pero lo que es la redención en el alma es progresiva. Nosotros vamos siendo redimidos nuestra alma, vamos aprendiendo a someter nuestra alma al espíritu. Y la redención plena del cuerpo es cuando Cristo venga y nosotros resucitemos con el cuerpo glorificado como el cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó. Entonces, ¿por qué? Bueno, cuando nosotros echamos esta ansiedad sobre Dios, pedimos a Dios en oración y en ruego, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifiesta. Y entonces dice, y guardará nuestros pensamientos. Acuérdense que también es la parte del alma. ¿Cómo es? La palabra va direccionada al alma, porque es el alma donde... nuestros conflictos son en el alma, no son en nuestro espíritu. Usted en el espíritu es pleno, usted en el espíritu tiene toda la autoridad, usted en el espíritu es santo, usted es poderoso, usted tiene sabiduría, usted tiene todo lo que necesita, está en su espíritu, pero tiene que aprender el alma a someterse, el alma tiene que aprender a abrirse para que lo del espíritu que está en el centro pueda fluir. Entonces, cada proceso del alma es donde el alma abre una grieta y ahí lo del espíritu puede salir y puede manifestarse. Por eso el apóstol Pablo habla de el hombre natural, el hombre almático y el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no conoce a Cristo. El hombre carnal es el hombre almático, es la persona que no tiene el alma regenerada, que no se ha dejado trabajar en la parte del alma. Y el hombre espiritual es el que va trabajando y va sometiendo su alma a la vida del espíritu. A la vida del espíritu. Así que es así. Bueno, seguimos. No nos detenemos, seguimos. ¿Por qué los discípulos le pidieron a Jesús? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? ¿Qué les parece? Para saber cómo dirigirse a Dios. Bien, ¿por qué más? Porque ellos veían que Jesús siempre se apartaba para orar para estar con el Padre. Muy bien, ¿por qué más? A ver, ¿alguien más? Porque ellos conocían la oración de los fariseos, que eran como vanas repeticiones, y ellos pensaban, al estar con Jesús y ver cómo Él se expresaba y les enseñaba que había otra cosa aparte de eso. Muy bien, muy bien. En la religión, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién más?
Tal vez veían Porque la ellos veían relación, que la derecha... está bien, A por ahí ver. veían la relación entre la comunión que tenía con Dios y el resultado en su vida, en lo que él era y en lo que hacía. Muy bien. A ver, hermano, usted. No me acuerdo del nombre, hermano, así que ¿qué quiere que le diga? Espero que lo voy a anotar. Dígamelo por última vez. ¡Qué Porque vergüenza! ellos veían que Jesús hallaba en lo que hacía en la oración la directiva del Padre. Que la Muy guía bien. de todo lo que hacía venía a través de la oración. Exactamente. Por eso los discípulos, todos los conceptos que ustedes han dicho es lo correcto. Por eso los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos veían que Jesús salía de orar y agarraba unos panes y unos peces y le daba de comer a 20.000. Que Jesús venía de orar y el que tenía la mano seca le decía, extiende la mano y la sanaba. Ellos veían que caminaba arriba del mar, ellos veían que reprendía los vientos, y entonces decía, significa que aquí las oraciones que hemos aprendido de los fariseos, como ustedes dijeron, aquí falta un elemento. Significa que él tiene algo con el Padre que nosotros no conocemos. Entonces, quiere decir que el secreto, ¿tiene poder la oración? Tiene poder. ¿Tiene poder la oración? El poder Sí. lo tiene, Dios tiene el poder. Al orar, nosotros imploramos esa manifestación del poder de Dios. ¿Tiene poder la oración? Sí, tiene poder. El Bueno. poder está en la fe que le pongas Sí, en la oración. sí que tiene poder. Dios nos dio autoridad y sobre todo tiene más poder si oramos la palabra. Muy bien, todos los conceptos están buenos. Tengan en cuenta esto. Los musulmanes también oran. Los religiosos también oran. El poder está en el nombre de Jesús. El poder está en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, es decir, la oración en el nombre de Jesús. Es como decir, a mí me predicaron, Jesús vino a traer el Evangelio. Está incompleto. Jesús vino a traer el Evangelio del reino. Porque Evangelio es buenas nuevas. ¿Pero buenas nuevas de qué? Entonces, la oración tiene poder, está incompleto. El poder lo tiene en el nombre de Jesús. Entonces, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque ellos veían que una vez que él bajaba de esa comunión, de esa intimidad, él recibía, como ustedes dijeron, las directivas de la voluntad del Padre. Ellos veían cómo él salía transformado por algo sobrenatural cuando él estaba con el Padre, que algo en una atmósfera espiritual se movía. Entonces, ellos veían que no era lo que estaban acostumbrados. Porque como ustedes dijeron, los fariseos oraban. En el templo se oraba, pero era diferente. Entonces, cuando nosotros nos metemos, se conoce, chicos, se conoce. Se conoce la persona que tiene intimidad con Dios, su rostro se refleja en sus rostros, en sus actitudes, en sus palabras, en sus reacciones, en sus acciones. Se conoce la persona. Cuando usted está mucho con una persona, usted se le pega hasta el tono de la voz. Por eso cuando lo llevaban a Jesús y lo vieron a Pedro, le dijeron, pero vos hablás como él. ¿Por qué hablas como él? Porque decía lo que Jesús decía. Y yo creo que hasta el tono de voz. Mire, un día estábamos en la reunión nuestra, en la congregación, y estaba mi nuera, que anda por ahí, estaba orando. ¿Sabe qué? Yo estaba así con los ojos cerrados. Y mientras ella oraba, yo tuve que abrir los ojos porque me parecía que era yo la que estaba orando. Y si usted manda un audio y usted no presta bien atención, se confunde.
ella no quiere, pero bueno, es así. Pero cuanto más ¿a quién se le pegó de quién? y seguramente que a mí de ella. o a qué se refería la pregunta, ¿a quién se la pegó de quién? No, está bien, con su nuera, porque por ahí usted claro, ya... ahí usted la tiene al lado, ahí la tiene al lado. Acá yo en los cuadritos la de al lado. Seguramente que a mí de ella. Bueno, pero es así. Bueno, entonces los discípulos estaban interesados porque veían que algo sobrenatural. Y así va a ser la gente que está a su alrededor. Cuando le vea que usted tiene sus hijos, su familia, cuando le vea que algo pasa con usted, cuando usted va en intimidad, le va a decir, enséñame a hacerlo, enséñame a hacerlo. Bueno, ya nos desviamos otra vez, ya nos fuimos. Principios de la oración. Vamos. El próximo punto. ¿Cuáles son principios? Lo primero, porque estamos hablando de oración, recuerdo. Comunión. Comunión con el Padre, intimidad personal, lo que ustedes dijeron hoy. Eso es lo esencial. Usted tiene que saber que eso es la oración, mi comunión. ¿Se acuerda cuando dimos, creo que hace 2 clases atrás, que dimos una comparación de un matrimonio? El matrimonio, desde que va delante de las autoridades, ya es matrimonio. Pero concibe cuando tiene su intimidad. Pastora, disculpe. Hay una persona, Patricia, que no puede ingresar. A mí no era la que no está se ahí puede como... conectar, dice. Ajá, pero ¿por qué será? La contraseña es la... No la tengo acá para hacerla ingresar. Decirle que intente de vuelta, a ver. Claro, intente otra vez. A lo mejor tiene muy baja el internet, sabe que el Zoom consume muchos datos. Entonces, si en la casa usted no tiene buen internet, se dificulta. Se dificulta. Es que al comienzo estaba Patricia. A lo mejor se le cortó la comunicación. Al principio estaba, Florencia también estaba al principio, ahora veo que no. Listo. Ya le mandé mensajito. A ver qué Exacto. Exactamente. Bueno, gracias, mi amor, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que dábamos el ejemplo, ¿no? Que hasta que el matrimonio no tenía su intimidad, no tenía el fruto. Entonces, la oración, usted tiene que saber que la oración es la respiración de su vida, la oración en el nombre de Jesús, porque ahí usted donde tiene intimidad con el Padre, su intimidad personal. Ahí en la oración, en mi oración, es donde yo tengo confesión de pecados. Usted tiene que saber, y es decir, lo estamos repasando porque esto usted lo sabe, que cuando usted comienza a orar, usted lo primero que tiene que hacer es pedir perdón por los pecados. Yo muchas veces escucho a gente que dice, escúcheme, los pecados por los cuales usted y yo tenemos que pedir perdón son por los que hemos cometido en el momento, no por los de hace 20 años. ¿No? Los pecados que ya Cristo le perdonó, están en el fondo del mar y nunca más, ¿no? Sino, hay veces que la gente dice, sí he pecado. Nosotros sabemos cuando pecamos, hermano. Nosotros sabemos. Entonces, si a vos te parece que yo pequé, no, vos sabés cuando pecás. Porque tenés el Espíritu Santo dentro. Entonces, cuando usted está sola, entonces usted está solo, usted ahí pide perdón con lujos de detalle. Señor, mira, esta motivación que surgió en mí, Señor. Ahora, fíjese una cosa. Nosotros no tenemos que, para pedir perdón por pecado, y esto va así, lo añadimos, ¿no? Porque no es tema, pero cuando nosotros nos damos cuenta en cualquier momento del día que nosotros cometimos un pecado, que nosotros tuvimos en nuestro interior, porque hay pecados de acción y pecados de omisión, usted lo sabe. Estoy hablando con gente madura espiritual, por eso hablo de esta manera. Hay pecados de acción y pecados de omisión. Usted sabe que a lo mejor pecados de acción, a lo mejor no los va a hacer. Usted no va a ir a robar, no va a ir a salir con otro hombre, ni con otra mujer, ni va a decir, qué sé yo, malas palabras o cosas así grotescas. Ni va a salir a matar a alguien. Pero los pecados de omisión están. Son los que están dentro, los que sabemos. Entonces, en el momento que lo cometa, no importa donde usted esté, usted ahí abre su boca y pide perdón a Dios. Dice, Señor, mira,
esta motivación, esto que aconteció en mi ser, ¿por qué me surgió esta bronca? ¿Por qué, Señor, esta envidia sufrió ahí? ¿Por qué surgió esta, Señor, esta competencia? ¿Qué es lo que está, Señor? Y pedir perdón, porque recuerde que donde hay una brecha abierta, ahí hay derecho legal de las fuerzas espirituales de la maldad. Entonces, la única forma que Dios puede perdonar pecados es cuando yo los confieso. No es con la mente, es con la boca. No es con la mente, es con la boca. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. No es con la mente, es con la boca. Confiésese, tiene que escuchar usted y tiene que escuchar Dios. No tiene que estar a los gritos. Abra su boca, pero que salga su susurro. Señor, mira esto, pam, pim, pum. Pide perdón por el pecado. Y bueno, y la alabanza y luego sí la súplica en medio de los principios de la oración. En tercer lugar, la práctica, prácticas en nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu, porque en nuestra oración, nuestro espíritu necesita cuidado y buena alimentación. Es en nuestra oración íntima con Dios donde Dios nos da las directivas, donde Dios nos corrige, donde Dios nos muestra las estrategias para salir adelante, donde manifiesta la sabiduría para resolver problemas. ¿No le pasó a usted que por ahí usted está en oración y no sabe cómo hacer tal o cual cosa? Y es como que si la lamparita se encendió y usted entendió cómo resolver tal o cual. O no sé si habrá pasado a usted, a lo mejor ustedes no, porque ustedes son muy espirituales, pero yo que por ahí no, por ahí se le perdió algo. Se le perdió algo. Y entonces usted dice, Señor, y está en su intimidad, Señor, ¿y dónde dejé, Señor, mi documento? Es decir, pero ¿cómo le voy a orar eso a Dios? Hermano, es padre. Es padre. Si a su hijo no sabe dónde dejó el documento, ¿a quién le va a preguntar? ¿A su papá, a su mamá? ¿No sabe dónde dejé el documento? Es padre. Usted no se acerca a un Dios lejos. Usted se acerca a su Padre, al trono de la gracia. Y entonces ahí el Espíritu Santo le hace recordar el lugar, y ahí va y ya está. Entonces, esas cosas, esa intimidad, nuestro espíritu necesita ser reconfortado, necesita ser alimentado. Nuestra alma necesita sanidad, necesita contención, y la recibimos en el tiempo de nuestra oración íntima. Es muy esencial nuestro tiempo de intimidad con Dios, es nuestra respiración, es nuestro pulmón, es lo que nos mantiene vigorosos, es lo que nos trae descanso, es lo que nos trae dirección, es lo que llena. Escuche, la Biblia dice que lámpara es el espíritu del hombre. Y una lámpara, para que funcione, necesita combustible, necesita aceite. Por eso las vírgenes, las vírgenes que tenían 5 eran insensatas y 5 eran sabias. Las insensatas tenían lámpara, pero no habían cargado aceite. Entonces, lámpara, el espíritu es la lámpara del hombre, pero necesita aceite. ¿Dónde vas a cargar ese combustible? Es cuando estás en intimidad con Dios. Está la oración que es personal y la oración que es corporativa, que es con el cuerpo de Cristo, es decir, que es cuando estamos reunidos. Pero hay 2 tipos de oraciones, la oración personal y la oración corporativa, la oración del cuerpo de Cristo. Muy bien, y nuestro cuerpo que necesita buena alimentación y cuidado constante. Muy bien, seguimos al otro. La oración, esto está muy poderoso. Yo no sé si lo estuvo leyendo usted. Esto está muy poderoso. La oración es ser inoportuno en lo oportuno del Padre. Me encantó, eso me encantó. La oración es ser inoportuno. ¿Conoce usted alguna persona que es inoportuna? Sí. Sí, ¿no? Ya sé que usted está pensando en alguien. Algunos me hacen así, otros se ríen. Todos tenemos gente a nuestro alrededor que es importuna. Y muchas veces nosotros mismos hemos sido importunos con otros, ¿no? Sí. Claro. Entonces, la oración es ser inoportuno en lo oportuno de Dios.
Lo que a nosotros nos parece inoportuno, para Dios es oportuno. Vamos, Lucas 11, de 5 al 13, una parábola bien conocida. A ver. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Wow. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas nuevas, dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué maravilloso, qué poderoso. Tiene que tener en cuenta usted que en aquel tiempo la luz era con lámparas, ¿no? Las casas tenían nada más que la puerta y eran una sola habitación. Entonces, el combustible tenía sus costos. Entonces, se apagaba la luz temprano y la gente se iba temprano a la cama. Todos se iban porque se apagaba la luz. La lámpara se apagaba. Entonces, por eso esta parábola dice, no, ya estoy en la cama con los niños. Era una inoportunidad. El amigo, y cuando un amigo cruzaba por la ciudad y llegaba de viaje, sí o sí había que abrir la puerta y recibirlo. Entonces, la parábola está diciendo, vino un amigo y yo tengo que recibirlo porque era costumbre, era ley, había que recibirlo, no era ley, sino era una costumbre. Pero ir a golpearle la puerta al otro amigo que ya estaba en la cama con los niños era también una inoportunidad. Pero dice, aunque era inoportuno. Entonces así tenemos que hacer nosotros, que esto va de la mano con lo que les decía al principio de la perseverancia en la oración. Por eso, luego Jesús termina diciendo, pedid, buscad y llamad. Fíjese que son 3 acciones. ¿Qué está diciendo con estas 3 acciones? Está diciendo, insistan, insistan, insistan. Perseveren, perseveren, perseveren. Sean inoportunos. Háganlo de día, de tarde, al mediodía, a la noche, a medianoche, a la madrugada, a la mañana temprano, enseguida de almorzar. Háganlo, pidan, busquen, llamen, insistan, sean inoportunos. Y esto nos viene también a la memoria la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda lo persiguió al juez injusto, el juez injusto a donde iba, ahí estaba la viuda diciéndole, por favor, haceme justicia. Entonces la parábola Jesús termina diciendo, si este juez era injusto y dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer porque me tiene cansado, ¿cómo Dios no les hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Entonces, insista, no se canse en su intimidad con Dios, no se canse de presentar sus peticiones, sus ruegos, sus clamores, sus necesidades, aunque sean las más insignificantes. Para Dios no hay necesidad insignificante. Él es Padre. Usted tiene que saber que Él no es un Dios distante, Él es Padre. Él es Padre. Por eso termina diciendo, si ustedes, siendo padres malos, es decir, teniendo la naturaleza pecaminosa en ustedes, si sus hijos le piden un pedazo de pan, jamás le darían una piedra, jamás le darían otra cosa que no sea pan. Entonces, ¿cómo yo que soy amor, que no tengo amor, sino que soy amor? Porque es algo muy distinto tener amor a ser amor.
Todo lo que se tiene se termina, porque el vaso tiene agua, pero si yo me lo tomo no tiene más agua. Pero el vaso yo no me lo tomo porque es vaso. Entonces Dios no tiene amor, Dios es, su esencia es amor. Su naturaleza es amor. Dios es. Entonces, ¿cómo Él va a negarse somos sus hijos? Mire, yo creo que como pueblo de Dios necesitamos tanto la revelación del amor del Padre hacia nuestras vidas. De que Él es Padre, de que Él es Padre. Él no es un Dios distante, Él es Padre. Y cuando usted se acerca al trono de la gracia, por eso lo puede hacer con plena certidumbre de fe y de confianza. Quizás todos los que estamos participando, y si no toda la mayoría, tenemos hijos. Y ninguno de nuestros hijos cuando vienen a nuestras casas nos piden permiso para abrir la heladera, para entrar al dormitorio, para entrar acá o para entrar allá. Ellos se sirven de lo que hay en la casa. Entonces nosotros somos hijos engendrados por el Padre. Nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestra genética que trajimos de la madre y del padre que Dios usó ha sido reemplazada por la nueva genética. Hemos sido engendrados en el Espíritu. Entonces necesitamos esta revelación de que Dios es Padre. Dios es Padre. Yo oro delante de su presencia para que esta revelación venga a su espíritu, y muchos de los conflictos se los van a solucionar en nuestra alma. Muchos conflictos almáticos, muchos conflictos con la identidad, muchos conflictos con los complejos de inferioridad, con la baja autoestima, con el celo, con la envidia, con la competencia, con las raíces de amargura, con la falta de perdón, con el engaño. Cuando se nos revela y se nos destraba que somos hijos, que Él es Padre, muchas de esas cosas se sanan automáticamente. Por eso en la oración íntima, nuestro espíritu se vivifica, nuestro espíritu se alimenta, pero nuestra alma se sana, porque cuando se te revela que Él es Padre y que como Padre tiene todas las características de Padre, y que tú no estás huérfano, tú no eres esclavo, tú eres hijo, y como hijos tienes herencia, tienes derecho legal por medio de la paternidad, que no te la dio un presidente de una nación, que no te la dio ninguna autoridad de la tierra, sino que eres hijo del Creador del cielo y de la tierra. Entonces esto es poderoso. Si tú no tienes la revelación del Padre, tú conoces de conocimiento de que Dios es Padre, pero no tienes la revelación en tu espíritu que Él es Padre y que tú eres hijo. Y estamos en el mes del Padre, dentro de 1 o 2 domingos es el Día del Padre. Te doy un buen desafío para que en este mes tú busques, tú pidas, tú busques y tú llames esa revelación de día y de noche. Padre, revélate a mí como Padre. Y la revelación solo te la puede dar el Espíritu. Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, nadie puede revelarte la palabra, te la revela el Espíritu. Los que te ministramos y te impartimos, te enseñamos y te damos conocimiento, pero la revelación te la da el Espíritu a tu espíritu. Los que te enseñamos y te impartimos, te damos de la revelación que hemos recibido, pero esa revelación está aquí. Tratamos de explicarte lo que mejor podemos, pero ahora tú tienes que buscar, tienes que llamar y tienes que pedir tu propia revelación. Necesitamos la revelación del Padre. Amén. Bueno, interceder. Vamos al segundo punto. Hay distintos tipos de oraciones y una de ellas es la oración de intercesión. ¿Qué significa interceder? En el diccionario que usted tiene en su casa, significa un mediador, un intermediario amigable, un defensor, un protector, alguien que se interpone
y mediar, ponerse, colocarse al medio de. Entonces está la oración de intimidad y la oración de intercesión, que es otro nivel, que es ser un mediador, ponerse entre Dios y los hombres, ¿no? Intercediendo. Vamos a los textos. Gálatas 6:2. A ver. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muy bien, sobrellevad. Entonces, cuando dice sobrellevad, está hablando de interceder. Yo oro por mis necesidades, pero también oro por las necesidades de otros. Esa es oración de intercesión. Cuando Jesús, no la vamos a desglosar hoy, pero seguramente que ustedes ya se lo habrán enseñado, el desglosar lo que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración, porque comienza con alabanza, con santificación del nombre de Dios, comienza con, y luego de ahí te lleva a lo que tú le pides a Dios, lo que tú pides por ti, lo que tú pides por otro, que tú liberas perdón, cuando tú pides por las necesidades específicas. Entonces la oración es un modelo que Dios dejó para que nosotros tengamos una guía para hacer nuestra oración. Isaías 62, 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis. Ni les des tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, así como Jesús dijo, pedid, buscad y llamad, es decir, insistí, también dice, no dejes de interceder de día y de noche por otros. No des tregua hasta ver restablecida esa petición por los que te rodean. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese y en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El pueblo de Israel, usted sabe que tenía sus conflictos, donde tenía sus temporadas donde se alejaba de Dios y vivían como querían. Y entonces Dios está diciendo allí a través del profeta Ezequiel, yo he buscado quien hiciese vallado y quien se ponga en la brecha y a favor de la tierra, porque yo necesito obrar. Escuche, ¿por qué? Escuche esto, porque esto lo dimos en la primera clase. ¿Por qué Dios necesita que yo interceda por otros? ¿Por qué Dios no actúa sin que yo interceda? Porque para que nos humillemos delante de Él. Para que nos humillemos. Muy bien. ¿Por qué Dios necesita? Me necesita a mí para que interceda por otros. Para hacer como una relación de causalidad entre lo que ocurre después de la oración y la oración, si no es como que el problema se puede resolver y no hay manera de atribuírselo a Dios. ¿Alguien más? Dios se manifiesta a través de sus hijos. Dios manifiesta su poder y su obrar a través de su cuerpo, que es la iglesia, sus hijos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Él nos usa como intercesores también. Claro. Mediamos también ante el Señor por alguien que necesita. Muy bien. Recuerde esto. Cuando Dios nos creó, esto lo dimos en la primera clase, cuando Dios nos creó, Génesis capítulo 1,
verso 26, 27, 28, y luego en el capítulo 2, verso 7. Cuando Dios nos creó, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoré en los peces, en las aves, todo, multiplique y todo esto. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas y es la autoridad y el gobierno de todas las cosas. Él creó primero todo lo que no se ve y luego todo lo que se ve. Cuando Él crea toda la materia, Él necesitaba un representante aquí en la tierra de materia, pero con autoridad del cielo. Y cuando Él le delega la autoridad en el Edén, para que el hombre sea la voz de Dios aquí en la tierra, recuerde que Dios no es legalista, Dios se mueve por legalidad de leyes. Entonces, le delega la autoridad al hombre, el hombre es autoridad aquí en la tierra. ¿Y el hombre qué hace con esa autoridad? La toma y en el Edén la traspasa. Cuando él decide gobernarse por sí mismo, ¿no? Él traspasa la autoridad a las potestades de las tinieblas. Entonces, el hombre que tenía autoridad de gobierno queda gobernado por su alma, en vez de gobernar en su espíritu, que donde estaba la autoridad, está muerto en delitos y pecados. Su alma comienza a gobernar y sus 5 sentidos a gobernar su vida porque su espíritu estaba muerto. Cuando viene Cristo, Cristo viene a restaurar lo que se había perdido. Y dentro de lo que se había perdido, estábamos los que nos habíamos perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se perdió la autoridad delegada. Se perdió la autoridad, se perdió el reino. Lo que pasa es que Isaías no va a quedar bien. Fíjese que San Juan capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo, sin ese, ¿qué era lo suyo? A restaurar el reino. La autoridad delegada, como dijo creo que Maxi el que habló, ¿no? Dice, a lo suyo vino. Mire usted ahí su libro de San Juan capítulo 1, verso 11, mírelo. Mírelo, San Juan capítulo 1, verso 11. Este es un pasaje que a veces algunos lo toman de otra forma y creen que dice a los suyos, entonces dicen que a los judíos vino y los judíos no lo recibieron. Pero es a lo suyo, a su trabajo vino y lo rechazaron. La primera parte habla del trabajo, exacto. La primera parte habla del trabajo, después habla de la gente, de los judíos. Sí, sí. Por eso le dije, mire su Biblia. Porque usted se va a dar cuenta cuando mire el texto, cuando lo vea con sus ojos. A lo suyo, ¿qué era lo suyo? La restauración del reino. A lo suyo vino. Y ahí sí está la S, y los suyos, ahí sí están los judíos. Y los suyos no lo recibieron. Y en el verso 12, ahí nos incluye, ¿no? Y a todos los que le recibieron le dio potestad. Y ahí estamos todos, ahí entramos nosotros los gentiles, ¿no? Entran los judíos y los gentiles, ahí entramos todos. O sea que tenemos autoridad para interceder por otros por medio de Cristo. Exacto, porque se nos resta, porque Dios necesita la voz de un hombre acá en la tierra. Dios no puede intervenir si no es la voz de un hombre.
Por eso tuvo que venir Cristo, para restaurar el reino. Al restaurar el reino, Él por eso bajó y tomó las llaves de la muerte, las llaves del infierno, las tomó y posicionó a la iglesia en autoridad. Por eso la autoridad y el gobierno, que eso es de la próxima clase. Y Lucas 19:10 dice, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un poquito más pausado, ¿ves? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a qué se refiere? Fíjate que dice lo que, dice, no dice mamá, los. Dice, claro, yo elijo. Claro, la autoridad. Claro. Yo. La autoridad. Claro. Yo el Hijo de Dios. Yo elijo. Leo, yo el Hijo del Hombre he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Esa es otra versión. Sí. ¿Qué se había perdido? El gobierno del reino. ¿Y dónde había, a quién se le había delegado la autoridad? Al hombre. Entonces, Cristo tuvo que venir en forma de hombre para restaurar, para recobrar lo que el hombre había perdido. Lo que el primer Adán había entregado en el Edén. El postrer Adán vino a restaurar y por medio de su restauración nos reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio. Y nos posicionó nuevamente en los lugares de gobierno que se nos fue delegado por medio, en la creación, en el plan eterno de Dios. Impresionante, ¿eh? Entonces, Dios necesita una voz. Por eso dice, busqué quien hiciera yo, busqué a alguien. Yo necesito una vasija para manifestarme. Necesito. ¿Por qué? Porque yo me muevo en la legalidad. Porque Dios es legal. Dios lo que te da, no te lo quita, vos lo perdés. Vallado, ¿qué significa vallado? Damos estos dos conceptos y vamos al recreito. Vallado, ¿qué es un vallado? Cercar Ajá. algo. Sí. Diferenciar un terreno de otro. Ajá. Defender un sitio también. Impedir la entrada a otro lugar. Muy bien, muy bien. Es cercar un lugar, es poner un obstáculo, es para defender un sitio, ¿eh? Y impedir la entrada a quien no tiene que entrar. ¿Cuál es la aplicación personal? Ponemos nuestra vida a favor de otros delante de Dios en oración intercesora. Cuando detenemos el ataque del enemigo en la vida de la persona a través de nuestra oposición en oración, entonces hacemos un vallado. Hacemos un vallado en derredor de esa persona. Hacer vallado es cubrir a ya sea una persona, ya sea una iglesia, una nación, ya sea lo que necesitemos, ¿eh? Entonces, interceder es hacer un vallado, es poner un obstáculo, es no dejar que las fuerzas espirituales de la maldad arrebaten ni roben aquello que nosotros tenemos derecho legal como hijos. Cuando Dios sabe que puede contar con nosotros, en el momento que así Él lo requiere para orar por una necesidad. ¿Alguien de ustedes por ahí está haciendo algo, está trabajando o está durmiendo y de repente Dios lo despierta o se despertó y dice, no sé por qué me desperté, pero con el nombre de alguien o está orando y le viene la imagen, el nombre de alguien y usted
se acuerda de alguna petición y ahí comienza. ¿Alguien de ustedes les pasó? ¿O que Dios lo despierte a la noche? Que me despierte, sí, con el nombre de alguien, no. Pero me despierta. ¿Y qué haces cuando te despierta? Y oro. Claro. Hay veces puede ser con el nombre de alguien, como puede ser que no. Y en el momento que te pones a orar, comienzan a salir nombres o situaciones, ¿no? Sí. Entonces, Dios necesita que estemos dispuestos a esa intercesión. Dios necesita que hagamos continuamente un vallado. Dios te necesita. Dígale al que tiene al lado, Dios te necesita. No te duermas, Dios te necesita. ¿Qué significa brecha? ¿Qué es una brecha? A ver, ¿quién me ayuda? Un espacio. ¿Qué es una brecha? ¿Es una rotura o abertura? Ajá, muy bien. Bueno, por lo que dice acá, en la cual los intercesores deben estar. Exacto. Y bueno, esto llama también a lo que había dicho usted antes, o lo que decía la palabra, ¿no? Que había algo que se rompió, algo que estaba abierto, entonces eso se volvió a cerrar o a recuperar, ¿no? En este sentido habla de que los cristianos debemos estar en esa rotura o en esa abertura para defender o estar también haciendo vallado, ¿no? En esa muy bien, muy abertura. Muy bien, exactamente. Cuando una brecha, entonces, para hacer un vallado, para hacer una brecha, es decir, ponernos en el lugar donde se necesita defender una persona, defender un ámbito, defender un territorio, ¿no? Defender un territorio. Nosotros tenemos la autoridad delegada por medio de Cristo. Escúcheme, por eso yo le decía al principio, en su espíritu usted es pleno, en su espíritu usted tiene toda la autoridad. Cuando Cristo vino a vivir a su corazón, vino a vivir a su espíritu, Él no vino por pedazos. No es que usted recibió una parte de Cristo y a medida que va conociendo más va recibiendo. No, Cristo vino pleno. Vino pleno, vino completo, vino con la plenitud. Por eso el libro, creo, de San Juan dice, de su plenitud tomamos todo, de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Entonces, por eso el apóstol dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Yo no sé a usted, pero yo me miro y miro todas las debilidades que tengo y todas las falencias y todas las áreas de mi vida que me faltan seguir siendo transformadas. Y yo me quedo maravillada en Dios y digo, Señor, ¿cómo? No puedo negar que es tu gracia. Señor, que lo que porto no es mío, que te pertenece. Porque si yo tuviera que elegirme, si yo fuera Dios y yo tuviera que elegirme para depositarme yo en mí, no lo haría. No doy a la medida, pero esa es la gracia. Ese es el amor del Padre. Eso es lo incomprensible en la mente humana, de lo maravilloso de este Dios que es amor, que se haya dignado en estos vasos de barro, poner de su plenitud, poner al Cristo completo, al Cristo santo, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Hijo del Dios viviente, ponerlo dentro de mí. Por eso misericordia significa poner el corazón en la miseria. Se imagina el Cristo completo dentro de mí. ¡Wow! Esto es incomparable. Dígame, esto te sana, esto te libera, esto te da un sentido de vida, esto te da agradecimiento, esto te hace arder por dentro. Y dice, ¿cómo no voy a servir? ¿Cómo le voy a contar a la gente de lo que es Dios, de la plenitud de Dios, que en Dios se puede, que nada es imposible, que Dios es bueno, que tenemos un Padre que es bueno, que su voluntad es buena, es buena, es buena? Hoy a la mañana yo estaba teniendo mi devocional, mi intimidad con Dios, y yo estaba llorando delante de Dios por algunas situaciones que estoy atravesando. Estoy con una situación de salud hace unas cuantas semanas, y estaba orando y estaba llorando, y cuando estoy terminando, Dios me da una palabra, y me dice, Rebe, entendé que tus pensamientos no son mis pensamientos, mija.
Que tus caminos no son mis caminos. Que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y que mis caminos son mejores que los tuyos. Entonces, cuando vos escuchás eso, vos decís, ¡guau! Solo por su gracia. Entonces, ¿cómo yo no me voy a poner la brecha por otros? ¿Cómo no me va a desesperar mi corazón de ver los que sufren, de ver los que lloran, de los que ven que van errando al camino? ¿Cómo no voy a gastar mis fuerzas? Que así tenga que mis fuerzas ya hasta lo último y dejar mi vida física. No me interesa. Porque como decía Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Me es mejor ganancia morirme en su presencia, pero si el Señor me necesita todavía acá, bueno, seguiré caminando acá. Pero no me interesa gastar mis fuerzas en dar de gracia lo que he recibido de gracia. Dios te necesita para que te pongas en la brecha y hagas un vallado. Está en la brecha. Disculpe, hermana. Acá donde tenemos la lucha esta del alma, ¿no? Con lo espiritual, que si bien somos conscientes, o a veces después parece como que se nos va esto de que el Señor dice, yo los llamé para que estén en la brecha, para que hagan vallado. Entonces, si nosotros seríamos más conscientes, si bien somos conscientes o pondríamos en práctica esto, en la iglesia habría mucha más gente, habría muchas más sanidades. Claro. El Señor nos dice quizá en una predicación, el domingo que viene voy a hablar de personas que se arrepienten, voy a hablar de sanidad, vayan, inviten. Y nosotros capaz en la semana invitamos a 1 o 2, pero el Señor nos está diciendo, y nos dio todo esto para hacerlo, y quizás tendríamos que estar, qué sé yo, las 24 horas invitando gente, porque sabemos que el Señor va a hacer una obra, por eso nos dice que hagamos estas cosas, ¿no? Y nos dio todo esto para hacer. Y a veces, bueno, es la lucha esta del alma con el espíritu que quizás no lo hacemos tanto como el Señor quisiera. Esa batalla, bueno, lo importante es que lo reconozcamos y poder revertirlo continuamente, ¿no? Ordenar nuestra vida continuamente. Dios, por eso yo comencé diciéndole, ¿no? Que al principio que uno no entiende cómo Dios en su grandeza puede estar habitando dentro nuestro con tantas falencias que tenemos. Por eso cuando ocurren cosas dentro de la congregación y en medio de la hermandad, ¿no? Y que vos escuchás que un hermano se queja del otro y dice, mira lo que me hizo, mira lo que dijo. Y yo tengo una respuesta, hermano, y no encuentro otra respuesta. Mire, yo no entiendo por qué pasó. Y que por qué Dios permite estas cosas en el cuerpo. No lo sé. No tengo la respuesta. Porque ¿acaso Dios no sabía que aquel hermano le iba a fallar al otro, que aquel iba a hablar del otro, que aquel iba... Sí sabía. Y si Dios lo sigue manteniendo con vida y lo sigue teniendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación, ¿quién soy yo? Yo no entiendo por qué Dios lo hace así. Que corrijo, que enseño, sí, lo hago. Pero yo no puedo manejar. Entonces, uno no entiende, uno dice, ¿cómo Dios se arriesgó en poner dentro de mí algo tan grande como es su presencia, como es la vida del Cristo glorificado? Con tantas falencias que tengo. Es muy poderoso esto. Es muy bueno nuestro Dios. Es muy bueno. Bueno, leemos esto ultimito de la aplicación personal de la brecha y vamos al recreo, así se me van al baño porque si no después... Estar en la brecha, aplicación personal, estar en la brecha es por lo tanto estar en un lugar de conflicto, en un lugar de lucha.
donde el intercesor debe estar ubicado para clamar a Dios con persistencia y amor. La frase abriendo brecha en un lugar figurativo, es decir, abrir camino, es decir, cerrarle el camino al otro de la destrucción y abrirle un nuevo camino, un camino de bendición, ¿no? Estar siempre a la brecha significa aquel que no abandona su puesto, que está siempre dispuesto y preparado para defender ese territorio, para defender esa persona, para defender ese ámbito. Esta es la lucha. Para Dios, encontrar a alguien en la brecha le significa que no todo está perdido y que puede recuperar el resto. ¡Uy, qué poderoso! Que Dios pueda saber que estamos dispuestos a estar en la brecha y a interceder de los unos por los otros. Amén. Bueno, los dejo 10 minutitos, que vaya a tomar un mate, a preparar su cafecito, un tecito, o vaya al baño, y luego seguimos mientras oramos para poder terminar. No, vamos a terminar. Muy bien, damos 10 minutitos. Estamos hablando de la oración de intercesión, que es ponerlo en la brecha entre Dios y los hombres, ponernos a favor de otros, ¿no? Números 16, 47 y 40. Esa es una historia apasionante. Léala usted después en su casa, completa, capítulo 16 del libro de Números. Vamos a leer estos dos textos. A ver, ¿quién me ayuda? Dice así. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los vivos y los muertos, y cesó la mortandad. Apocalipsis 5:8b, dice también. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Exacto. Fíjese usted, nosotros tenemos que aprender a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis, a ver a Cristo, porque Cristo es la vida. Entonces, Cristo está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, el incensario es las oraciones, es decir, las oraciones intercesoras, el incienso, es el intermediario. Y el intermediario, es decir, el incienso, viene a ser Jesús mismo. Porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres, entre los vivos y los muertos, entre Dios que está vivo y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces aquí, en este pasaje, el incensario significa que estamos viendo a Cristo, es una manifestación de Cristo. ¿Qué había ocurrido acá? Los de Coré se habían levantado en rebelión. Se habían levantado en rebelión a protestar en contra de Aarón, que por qué Aarón tenía que ser el sacerdote, que por qué Aarón tenía que ofrecer delante del altar, que todos lo podían hacer, que podían tomar el incensario y hacerlo, El asunto es que vinieron delante de Moisés, Dios se enojó por todo esto, y bueno, y vino allí una confrontación espiritual en medio de esta batalla, un ámbito espiritual que comenzó a moverse. Entonces, fíjese ahí en el capítulo 16 de Números, en el verso 44, vamos a leer del 44, dice, y Jehová, cuando vino esta rebelión, Dios se manifestó, y se manifestó, está en la nube y habló, y Dios dijo así, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación y yo los voy a consumir en un momento, yo los voy a destruir, dijo Dios. Y ellos se postraron, es decir, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, es decir, toma a Cristo y pone en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación. El incienso, wow, escuche esto, el incienso era un aroma que salía y que subía
a las narices de Dios. Y Cristo fue el sacrificio perfecto, fue el aroma de vida que entre los muertos, el aroma de vida que subió a la presencia del Padre y que calmó la ira del Padre por medio de su sacrificio a favor de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y su vida nos trajo vida en abundancia. Impresionante, hermanos. Impresionante. Toma el incensario, verso 46 estoy leyendo. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Dios, la ira de Dios, y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso, ahí está el texto, entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¡Wow! Impresionante. Cristo se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad eterna de los hombres. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.600, si los muertos por la rebelión de Coré. Y después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Impresionante. Entonces Dios necesita que nosotros nos pongamos entre los vivos y los muertos. Vamos a Proverbios, capítulo 24, verso 11. Mire usted lo que dice aquí. Proverbios 24, 11. Impresionante esto. Impactante. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. 12. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Wow. Libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. La intercesión, la oración intercesora, una de las bases fundamentales es la intercesión por los que no conocen a Cristo. Primera de Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Porque ellos están muertos en delitos y pecados. El libro de Romanos dice, no hay quien les predique, ¿cómo? Si no hay quien vaya, quien los envíe. Entonces, nosotros somos el instrumento para primeramente librar la batalla y sacarlos debajo del dominio de la potestad de las tinieblas, para ser trasladado al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que la luz de Cristo comience a resplandecer. Entonces, nosotros necesitamos ponernos en la brecha entre los vivos y los muertos, porque es un mandamiento de Dios. Porque el que conoce los corazones, dice Proverbio, Él va a pesar nuestros corazones y la intención de nuestro corazón. Bueno, ahí teníamos la referencia en Apocalipsis que el incensario son las oraciones de los santos. Vamos, seguimos porque ya no tenemos tiempo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Fíjese, está hablando debemos interceder por todos los santos. Primera de Timoteo 2:1.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los santos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese usted cómo la escritura está minado de esta responsabilidad que Dios nos ha delegado de interceder, de ser intercesores. Mateo 5:44. Entonces, por todos los santos y por las autoridades, dice específicamente. Vamos, Mateo 5:44. ¿Por quién más tenemos que interceder? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. Hacer intercesión también por los enemigos. Esto está poderoso, dígame, qué buen humor que tiene Dios. Usted y yo debemos interceder por ese que tenemos cruzado acá. Por eso tenemos que interceder. Que no queremos escuchar ni hablar, por eso tenemos que interceder. Interceder por todos los santos, interceder por las autoridades, interceder por los enemigos. ¡Wow! Tiene buen humor Dios, buen humor. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús cuando le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces Jesús le dice, yo he hecho una oración intercesora por ti, para que tu fe no falte. Entonces, en cuarto lugar, nosotros debemos interceder por aquellos que están siendo tentados por Satanás, para que habiendo pasado la tentación pueda volver y confirmar que Dios ha sido fiel. Hechos 7:60. Y puestos de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Está hablando de Esteban, cuando lo llevaron y lo apedraron, donde lo mataron apedrándolo por causa de predicar el evangelio. Entonces dice que él antes de expirar, antes de entregar su espíritu, hizo, wow, impresionante. Esteban, una tipología de Cristo. Cristo cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Esteban dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Fíjese hasta qué punto Dios nos demanda nuestra intercesión. Hasta en el momento en que ya vamos a entregar nuestro espíritu, que no nos fijemos que nosotros vamos a partir de su presencia, que intercedamos por los que están aquí y por los que necesitan intercesión. Es impresionante, es al máximo, hermano. La responsabilidad de interceder es al máximo, porque Jesús fue nuestro ejemplo. Es al máximo. No, como voy a interceder, que me siento mal, que estoy deprimido, que estoy enfermo, que estoy batallado, que estoy luchado, que estoy triste, que estoy traicionado. La Biblia es bien clara. Hasta el máximo. La intercesión es hasta el máximo. Hasta el máximo. Dios no te pregunta cómo te sientes ni cómo estás. Dios te dice, ponte en la brecha y haz un vallado por aquellos que yo necesito que tú te pongas. Crucifica, mata tu alma, niega tu alma, crucifica tu carne y ponte en la brecha, porque tu espíritu es un espíritu intercesor. Impresionante. Segunda de Timoteo 2:5. Seguimos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Nuestro ejemplo máximo de intercesión. Jesús no exige nada de nosotros que Él no haya hecho primero. El punto que sigue es Jesús, nuestro ejemplo por excelencia de intercesión. Mire, Él hizo su oración intercesora en su ministerio terrenal. San Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Corrijan ahí la palabra Padre, que está con minúscula. Sí. Y agreguen ahí, donde dice San Juan 17:20, agreguen el verso 21. Está el 21 más abajo, pero está, claro, está mal. No, claro, exactamente. Entonces, la palabra Padre está con minúscula, póngalo con mayúscula. Y arriba, donde está la cita bíblica que decía solamente San Juan 17:20, agreguen el 21. Fíjese, hace más de 2000 años, Jesús ya estaba intercediendo por usted. Impresionante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. ¿Usted creyó? Jesús estaba intercediendo por usted. ¿Dónde estaba usted hace 2000 años atrás? Más de 2000 años atrás. En la mente de Dios. Claro. En el interior de Dios, claro. Y por la unidad. Fíjese, todos nosotros trabajamos por la unidad, porque usted trabaja por la unidad del cuerpo de Cristo. Usted trabaja en su congregación local y también en la confraternidad con las demás congregaciones. Trabajamos. Pero yo creo que la consumación final de que seamos uno en el Padre, como el Padre y el Hijo eran uno, es algo sobrenatural que el Espíritu va a manifestar. Y Jesús lo dice en este texto, bien claro, dice, Padre, para que todos sean uno, como tú, ay, mire que está ahí mal. Como tú, oh Padre. Ahí está mal escrito. Claro, tú, en vez oh de la Padre. D es una H, exacto. ¿Sabe qué por qué? ¿Sabe qué por qué? Le voy a decir que por qué. Porque yo estoy con problemas hace casi un mes, con problemas de cervical. Entonces, no puedo, lo que más me cuesta es leer y escribir. Entonces, cuando estoy plasmando en el iPad, pongo el micrófono para que escriba el iPad solo. Y hay veces, la mayoría de las veces, mientras va escribiendo el iPad solo, yo voy mirando para corregir. Pero ahora se ve que se me pasó eso. Por eso está ese error de tipeo. 1000 disculpas. Ese es el motivo. Muy bien. Entonces Jesús oró hace más de 2000 años por la unidad. En la cruz, por medio de su sacrificio, Él fue un intercesor por excelencia. ¿Dónde? En la cruz, en el momento más duro de su vida. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la rendición de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Impresionante. El mediador del nuevo pacto. No, el antiguo pacto nos condenaba. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Jesús, el Cristo glorificado, el postrer Adán, Espíritu vivificante, entonces es el mediador para depositarnos en un nuevo pacto, en el pacto vivificante por medio de su vida. Entonces, por medio de su sacrificio, Él fue intercesor. En su ministerio terrenal, intercedió por mí. En su sacrificio, intercedió por mí. Y en la actualidad, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Impactante. Cuando usted se cree que está solo, cuando usted se cree que nadie intercede por usted, Jesús sigue desarrollando su ministerio de intercesión y dice, el que también intercede por nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 13, creo que es verso 5, dice, Jesús es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Ayer, en su ministerio terrenal, intercedió por mí hace 2000 años atrás. En la cruz del Calvario, intercedió por mí y hoy sigue intercediendo por mi vida. Poderosísimo. Intercesión, ¿qué significa? Intervenir, abogar, mediar. Significa rogar o mediar por otro para alcanzarle una gracia o librarle de un mal. Hablar a alguien ante una persona en favor de otra. Por eso nos ponemos entre la vida y la muerte, para impedir la muerte, ya sea la muerte espiritual, aquellos que están muertos en delitos y pecados, pero también cuando nos ponemos en la brecha a interceder porque se está muriendo la fe, están con problemas físicos, problemas financieros, es muerte, muerte de sueño, muerte de visión, muerte de esperanza, muerte de fe, muerte de las familias, cuando vienen los divorcios, cuando vienen las separaciones, cuando vienen los dolores tan grandes por los abusos, por las violencias, por las violaciones, se están la confianza, cuando se traiciona, entonces todo eso ocasiona en distintas áreas muerte, entonces ponernos entre los vivos y los muertos. La oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, iglesia, ciudad o nación, teniendo en cuenta que la intercesión es colocarnos en medio entre Dios y la persona necesitada. Debemos saber que nos ponemos también en la línea de batalla, pues entre la persona y el alcance de la bendición. El libro de Jeremías, capítulo 1, pero no me acuerdo el versículo, dice que Dios nos ha puesto para arrancar, para arruinar, para derribar y para destruir, para luego poder plantar y edificar. Entonces, la intercesión es eso, es arrancar, arruinar, derribar y destruir, para luego poder plantar y edificar lo nuevo, la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ejemplos de intercesión. Ejemplos de intercesión. Después usted va a leer los pasajes enteros, lo va a tener como tarea. Porque sobre este tema va a haber preguntas y usted va a tener que explayarse. Moisés, Éxodo 32, 31 y 32. Cuando el pueblo se había rebelado, entonces Moisés le dice a Dios, Señor, no los destruya, antes bien, enrae mi nombre del libro de la vida. Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 18, versos 16 al 33, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Que Abraham se pone a interceder y le dice primero si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, donde llega creo que hasta 5 o 10. Y el libro de Esther, capítulo 4, del 1 al 17, mire si tiene tarea. 1:10 dice, me dice Patricia. Jeremías 1:10, donde dice arrancar, arruinar, derribar y destruir. El libro de Esther, capítulo 4, del 1 al 17, cuando el pueblo, había una sentencia de muerte para todo el pueblo judío y Mardoqueo, primero Mardoqueo intercede delante de Esther y Esther intercede delante del rey para que sea abrogada esta ley de muerte, entre los vivos y los muertos, siempre en medio. Muy bien, vamos a la última parte. Oración intercesora en confrontación espiritual en la batalla. Es decir, está la oración intercesora y la oración intercesora en confrontación espiritual en la batalla. Lo que mal dicho es las oraciones de guerra. Y no es guerra porque la guerra ya la ganó Cristo. Amén. ¿Qué significa confrontación? Mire,
Esta definición es del diccionario común y me encantó porque está definido, aplicado a lo espiritual, excelente. Confrontación es enfrentamiento dialéctico, violento, entre dos o más personas. Careo entre dos o más personas. Esta confrontación consiste en una gran batalla de palabra contra palabra. Por eso es un enfrentamiento dialéctico. Cuando tú entras en la oración intercesora, tú estás liberando, te estás enfrentando a los mismos poderes de las tinieblas, donde estás defendiendo un territorio, donde estás defendiendo una asignación, donde los ámbitos espirituales han sido tomados por esa fuerza. Entonces, tú estás allí en una batalla de palabra contra palabra, declarándole la legalidad que no tiene derecho legal ni en ese territorio ni en esa persona. Le estás declarando. Por eso necesitamos conocer la palabra. Cuando Jesús hizo esa confrontación espiritual en el desierto, Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Ante la palabra, esa confrontación espiritual pierde todo argumento. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Esto lo dimos, no sé si fue en la primera o la segunda clase. Los nombres, creo que fue la primera. Engañador, usurpador, mentiroso. Entonces, él es eso. Entonces, toma ámbitos, toma territorios, toma personas con mentiras, con engaños, con confusiones. Entonces, es una confrontación, es un enfrentamiento con palabras. Confrontación espiritual en batalla. En primer lugar, es dar a conocer al mundo espiritual la autoridad del nombre de Jesucristo. Tú le das a conocer. Por eso es palabra contra palabra. Y tomar, en segundo lugar, tomar autoridad sobre Satanás. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de esta índole? Es decir, donde ha tenido así batallas que ha tenido que usar. Sí, ¿no? Han calladito, ¿eh? Es un tema medio, ¿no? No sé, yo tuve. Sí, yo oramos los diáconos por una persona que estaba poseída, y también lo vi con mi papá muchas veces cuando era joven, que él pastoreaba en la iglesia y bueno, oraba con él y oraba por ahí por personas poseídas, cada cosa que se veía, ¿no? Y bueno, el Señor hacía la obra. Escuché algo. Me crié en una iglesia pentecostal, así que vi todo este tema de las liberaciones y todo eso. Bueno, escuché algo. Ustedes me están hablando de posesiones y liberaciones de personas, que es verdad. Pero las oraciones intercesoras de confrontación espiritual las tenemos a diario. Cuando usted entra en su casa y el ambiente está que parece que usted prende un fósforo y estalla todo, es porque hay un ámbito espiritual que se está moviendo. Entonces usted tiene que tomar autoridad y en el nombre de Jesucristo, toda discusión, todo mal humor, toda pelea, toda discordia, toda opresión, usted tiene que hacer esa oración. Porque ¿cómo va a liberar el ámbito? Cuando usted se pone a orar y que su mente está en la farmacia, está allá, está en el otro lado, está cocinando en vez de estar, usted está en un ámbito que está tomado. Entonces eso es a diario. Cuando usted se pone a leer la escritura, que lee con las palabras, pero que su mente no está,
usted está en un ámbito de interferencia. Entonces, ¿usted se va a quedar así porque se va a quedar? No. Usted tiene que hacer ahí una oración intercesora de confrontación en una batalla espiritual. Es decir, en el nombre de Jesucristo, todo lo que está oprimiendo mi mente se va ahora. Todo lo que me está confundiendo en mi pensamiento se va ahora. En el nombre de Jesucristo. Ay, ay. Bueno, un poquito más adelante está todo esto. Es la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía, a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. Dios manifiesta su soberanía, es decir, cuando usted le dice a lo que lo está oprimiendo, en el nombre de Jesucristo te vas, usted como iglesia está dando a conocer que la única autoridad que usted reconoce sobre su vida es a Jesucristo. Que nada tiene derecho legal para venir a desviarlo, a confundirlo, a perturbar sus pensamientos, a quitar la paz. Nada tiene derecho legal. Pero usted tiene que decirle, porque el Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo es respetuoso y Dios no hace nada si nosotros no se lo permitimos, pero Satanás no. Los demonios atropellan. Ellos no piden permiso. El libro de Pedro, capítulo 5, creo que verso 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacerle la vida imposible. Y más adelante vamos a ver. Vamos, seguimos. Mire lo que dice acá. Efesios capítulo 3, versos 10, 11 y 12. Mire, esta palabra es impresionante. Esto nos rompe estructuras y fortaleza mental es tremenda. Efesios capítulo 3, versos 10, 11 y 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Escuche esto. Amén. Oro que se destrabe esto en nuestro espíritu. Cuando usted siente esa opresión que viene sobre su vida, siente esa angustia. Aquí la Biblia dice bien clarito, usted lo tiene en su Biblia, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, hoy, ahora, dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. ¿A quién le tengo que dar a conocer? A los principados y a las potestades en los lugares celestes, a todo lo que viene a oprimir mi vida, a todo lo que viene a robar la paz en mi hogar, en mi familia, a todo lo que quiere venir a tocar mis finanzas, a todo lo que quiere venir a tocar mi cuerpo, todo lo que quiere venir con chisme, con habladuría, todo lo que quiere venir con desobediencia, con desunión, todo yo le tengo que dar a conocer, porque yo soy la iglesia. Escúcheme, Cristo no va a venir a darle a conocer. Dios no le va a dar a conocer a la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. ¿Y cuándo se determinó? Dice, conforme, verso 11, al propósito eterno. Eterno. ¿Qué hizo en Cristo Jesús nuestro Señor? Esto es un propósito eterno. Volvemos a Génesis capítulo 1, donde Dios le delega la autoridad al hombre.
Cristo vino a restaurar la autoridad del hombre en la iglesia. Entonces, ¿quién tiene que usar la autoridad? ¿Dios? No, usted. ¿Quién porta la autoridad? Usted. El Cristo está completo dentro de usted. Y el verso 12 le pone la frutillita del postre. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, que lo que estamos haciendo, que lo que le estamos declarando, a lo que está oprimiendo, a lo que ha invadido el ámbito, tenemos derecho legal porque somos la iglesia. Jesús lo dijo en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo les delego autoridad, dijo Jesús, para hollar, libro de Lucas, yo les delego autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les dañará. Libro de San Marcos, capítulo 16, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, dice, y echarán fuera demonios. El ejemplo de los apóstoles cuando fueron enviados, ¿no? Y volvieron gozosos porque a través de la autoridad que Dios le dio, hicieron la obra. Esa era la primicia de lo que iba a acontecer, pero ellos ya estaban gustando lo que iba a acontecer legalmente cuando Cristo resucitara de los muertos. Impresionante, hermano. Entonces, oraciones intercesoras de confrontaciones. Hay gente que dice, yo no me meto con el diablo, el diablo no se mete conmigo. ¿A dónde lo viste? El diablo no respeta. Hay personas que hasta tienen miedo de nombrarlo. Ese. O el que te dije. ¿El que te dije qué? El coludo. ¿Qué coludo? En mi pueblo, el satincho. ¿Qué es satincho? La autoridad está en nuestra boca, hermano. Cristo no va a venir a echar las fuerzas espirituales de la maldad. No va a venir porque Él ya vino. Él ya hizo su trabajo. Ahí, Efesios, claro. Y si no, ¿sabe qué? Yo le invito que usted agarre su Biblia y arranque la hoja de Efesios capítulo 3, verso 10. Arránquela la hoja, Efesios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, mi pueblo perdió muchas bendiciones porque le faltó conocimiento. Pero conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. No me deje hablar. Sigamos. Objetivo de la confrontación espiritual en las batallas. ¿Cuál es el objetivo? A ver quién me ayuda. No es destruir a Satanás y a los principados y potestades. El día y hora fue decretada en el trono de Dios. Su condena perpetua, Juan 16:11. Exacto. ¿Digo? No, sí. Entonces, no es destruir, porque la destrucción es Cristo. Él ya está, él ya lo venció y ya está estipulado. Nosotros solamente tenemos que liberar ámbitos, dar a conocer lo que Cristo hizo, Efesios 3:10. Vamos, siga, mi amor, por favor. Es liberar los ámbitos espirituales que están manifestando en ese lugar. Ahí está. 3. Las personas, rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Muy bien. Eso es lo que me
contaban testimonio algunos de ustedes cuando liberaron personas. Entonces, son ámbitos espirituales y también posesión en personas. Muy bien, seguimos. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en las personas y no en Satanás. La motivación no debe ser el odio a Satanás, sino el amor a las personas. Exacto. Enfocados en la verdad absoluta que la guerra ya está ganada por Jesucristo. Amén. Lo malo es que a veces vivimos como si no lo fuera. Cada batalla debe ser ganada por el cristiano cuando aprende a tomar autoridad y hacer suya la victoria de Cristo. Amén. La confrontación espiritual no es solamente el echar fuera demonios a los gritos, porque no se trata solo de gritos, se trata de derecho legal en Cristo. Ahí está el secreto. Las armas que Dios nos dio para estas ocasiones son muchas. Jesús en estas circunstancias dijo, escrito está. Lo principal es vivir en Cristo como Señor de nuestras vidas y sometidos a Él. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Recordamos, porque esto ya lo dimos, ¿no? Las armas poderosas, algunas de las armas, es la confrontación espiritual en medio de la batalla. La palabra de Dios, y ahí están los textos, después usted léalo, esa es tarea que usted tiene. La sangre de Cristo, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la autoridad de Dios, la oración y el ayuno y la alabanza. Principios que te dan derecho legal. ¿Cuáles son los principios que yo debo vivir que me dan derecho legal a ser eficaz en esta oración intercesora de confrontación a las batallas espirituales? En primer lugar, ¿cuál es el primer principio? Sujeción. Siervos sujetos, comprometidos y dispuestos a sacrificar sus propias necesidades por la obra de Dios. Muy bien. En segundo lugar. Permanecer con un corazón dispuesto para atender la instrucción del Espíritu Santo. Muy bien. Número 3. No sé, quiero leer otro. ¿Alguien más que siga? A ver. Dispuesto a establecer una disciplina de oración. Muy bien. Número 4. Relación estrecha con Dios. Colosenses 3, del 1 al 3, y Filipenses 3, del 7 al 8. Muy bien. Número 5 sería. En obediencia. Colosenses 1:10, Primera de Pedro 1:15. Muy bien. Predispuesto a escuchar a Dios. Tiene oído atento y está siempre alerta. Efesios 5:17. Ama sin esperar recompensa de las personas y siente carga por sus necesidades. Amén. Gálatas 6:12. Estudioso de la palabra de Dios. Mantiene la palabra en la boca y sature su mente. Juan 15:7. Y es prudente y reservado, sobre todo en su vida de oración. Efesios 5:16. Muy bien. Estos son principios que nosotros tenemos que tener, tener en claro y vivirlos. Muy bien. Importancia de esta práctica, es decir, de la oración intercesora en la confrontación, en las batallas espirituales. La importancia de esta práctica radica en los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Muy bien. ¿Qué más? La oración intercesora tiene poder. Rompe cadenas. Logra lo imposible. Alcanza a los perdidos. Nos une como iglesia. Quita asperezas. Dios se revela a nosotros. Dios actúa primero en nosotros y nos transforma. Dios actúa en otras personas a través de nuestra oración. Muy bien. Y conclusión. Todos fuimos llamados a la oración
Todos fuimos llamados a interceder, todos fuimos llamados a confrontar en ámbitos espirituales, todos fuimos llamados a liberar ámbitos espirituales y todos somos iglesia. Muy bien. El texto es Efesios 3, 10, 11 y 12. ¿Lo leo? Sí, lo leemos otra vez, ya lo leímos, lo leemos otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muy bien. Amén. Llegamos. Amén. Vio que llegamos. Amén. Impresionante. Impresionante lo que se nos destraba cuando nosotros comenzamos a investigar la palabra. Necesitamos conocer la Escritura, porque nuestro derecho legal radica en la palabra. Ante la palabra no hay discusión. Es lo mismo cuando usted tiene que aconsejar a alguien. Cuando usted va con la palabra, ante la palabra no hay nada que se pueda discutir, no hay otro argumento. La palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Hay tres... Sí. No, para este tipo de oraciones, ¿no? Hay que también como prepararse, estar, no es de una que uno puede hacer todos los días, estar liberando, como usted dice, en cada lugar, en cada situación. Por lo menos en mi vida no estoy acostumbrada. Entonces lo tengo que ejercitar. Claro. Esto uno lo va adquiriendo a medida que va madurando. A medida que uno va madurando. Un niño espiritual, yo no le estoy hablando, escuche, yo no le estoy hablando de que usted va a ir a hacer oraciones de confrontación por una ciudad o a niveles de jerárquicos, porque hay distintos niveles, ¿no? De jerárquico. Y esto justo, mira, les iba a explicar esto que no está en las hojas. Hay tres cielos, el apóstol Pablo habla del tercer cielo. Entonces, ¿cómo se mueven las fuerzas espirituales de maldad? Aquí, en donde nosotros estamos, que es el primer cielo, ahí se mueven los demonios, los espíritus inmundos, diríamos los soldados rasos. Este es el primer cielo. El segundo cielo es donde están las potestades, los gobernadores. Es donde, diríamos, está donde Satanás hace los diseños para destruir, ¿no? Este es el primer cielo, este es el segundo cielo. Pero Dios está en el tercer cielo. Es decir, acá arriba. Y la Biblia dice que el Padre, cuando Cristo resucitó, lo sentó en lugares celestiales, en el tercer cielo, que es el que gobierna. Entonces, para este segundo, hay distintos niveles de intercesores también, en lo que es la confrontación de las batallas espirituales. Están los intercesores que son de un rango superior, que son los que batallan contra principados en ciudades y en naciones. ¿Entiende? Pero lo otro es batalla espiritual
que nosotros enfrentamos normalmente, que nosotros no lo hayamos aprendido y que nosotros no lo hayamos puesto en práctica porque no lo sabíamos, porque no sabíamos que nosotros tenemos la autoridad, que cuando vemos que el ámbito, cuando usted entra a un lugar, usted se da cuenta que algo raro está, que aunque nadie diga nada, que está todo mal. ¿O usted no se da cuenta de eso? Sí que nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es eso? Y el Espíritu Santo es el que le va guiando a toda verdad. Yo le estoy impartiendo y le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Usted lo va poniendo en práctica a medida, esa es su decisión. Yo hago lo que a mí me corresponde, que es enseñarle y enseñarle a través de la Escritura lo que la Escritura dice. Y a medida que uno va madurando y va creciendo, uno va haciendo otras cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando era niño, hacía cosas de niño. Pero todo lo que nace, si nace sano, crece. Es en la vida natural, es en la vida animal y es en la vida vegetal. En la vida espiritual es igual. Todo lo que nace sano, crece y se desarrolla. Y se reproduce. Cuando uno recién nace espiritualmente, hace cosas de una medida. A medida que va creciendo y va madurando, va haciendo otras cosas que el Espíritu le va guiando. Lo que yo tengo que ser es sensible y dejar que el Espíritu guíe mi vida. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Puedo hacer ¿puedo dar un ejemplo? Así me corrige. Sí, cómo no. Por ejemplo, me pasó un día de llegar de vacaciones y al llegar a casa, golpeo la puerta, mi suegra vive conmigo. Y al llegar a casa, llegar hasta la puerta y sentir que algo le pasaba a mi suegra. Sentía. Tenía ese algo que sentía que algo le pasaba y ella esperando a nosotros que ella nos abra la puerta. Entonces ella tardaba y en mí se inquietaba algo, pero yo tenía la certeza que algo le había pasado o que le estaba pasando. Cuando ella me abrió la puerta, estaba todo bien, no pasaba nada. Entonces ese día nos quedábamos y demás, y a la noche me fui a comer a la casa de mi mamá. Cuando vuelvo de la casa de mi mamá, me pasa exactamente lo mismo. Con la diferencia que mi suegra no abría, y yo sentía la certeza de que algo había pasado, que algo le estaba pasando. Como a la media hora ella logra abrirnos la puerta y ella se desvanece. Y bueno, después se enfermó, le pasó una cosa. ¿Ese fue el Espíritu de Dios inquietando a una intercesión? Claro. A que intercedas y el Espíritu te iba a indicar qué es lo que había que hacer. Claro. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Usted porta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está arriba de usted, está dentro de usted. El libro de San Juan, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, habla bien claro. Y el libro de Romanos, capítulo 8, dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice, y cuando no sabemos cómo orar, cómo interceder, el Espíritu nos guía para interceder conforme a la voluntad de Dios. Amén. Él intercede por nosotros, claro. O sea que lo que nosotros en la antigüedad le llamábamos un presentimiento, en realidad es el Espíritu de Dios guiando. Es el Espíritu de Dios guiando. Cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le ha quedado así? No me vaya a preguntar lo que no sé, pregúnteme lo que sé. Hay muchas cosas para preguntar, pero bueno, sería muy largo todo. Muy bien. ¿Aprendieron algo?
Siempre se aprende. Siempre se aprende, es verdad. Siempre se aprende. Cuando uno quiere, siempre se aprende. Sí. Muy bien, mis amados. Vuelvan a leer esta clase. Bueno, ahora las chicas después la están grabando, así que luego la van a mandar. Porque de esta clase vamos a tener preguntas específicas, vamos a tener otras preguntas también, pero va a ser fácil, pues ya les digo, le voy a dar las preguntas y después usted tiene 7 días para responderlas, así que si no se sienta a mirar los 5 videos, 5 días y ahí va a tener la respuesta. Pastora, una pregunta. Sí, mi amor. Una pregunta. Usted dice que la prueba es muy fácil. Si la prueba es muy fácil, ¿para qué la vamos a hacer? ¿Pero qué? Si la prueba es muy fácil. Y para después presentarle al director. Está bien, era una broma nomás. Ya sé. Ya lo sé. Ustedes son muy inteligentes y agarran así la chispa. Seguir. Así porque que bueno. Hay que releer los apuntes y repasar por eso. Exacto, y ahí hay que leer un poquito. No refresca la memoria. Exactamente. No, pero y aparte que la van a hacer en sus casas, no la van a hacer aquí, así que no hay problema.